Hola, bienvenidos a Fab 3D, un canal en donde la impresión 3D y el modelado cobran vida. Si estás en este mundo, sabrás que el diseño es el primer paso hacia una impresión exitosa, y dominarlo marcará la diferencia en tus proyectos. En este video te presento un tutorial completo de SolidWorks para principiantes, donde aprenderás los fundamentos del modelado 3D y las operaciones esenciales para crear desde piezas simples hasta modelos avanzados. ¿Y por qué ver este tutorial? Cuento con más de 14 años de experiencia en SolidWorks, con certificaciones CSWA y CSWP. He trabajado desde proyectos universitarios hasta diseño de puentes y estructuras metálicas, modelado avanzado de autopartes para manufactura y procesos CAM. Además, con el transcurso de los años me he dado cuenta de que no existen cursos mágicos que pretenden convertirte en un experto en 20 o 30 horas de capacitación. La única forma de aprender es practicando. Por eso te recomiendo tomar nota de los comandos y atajos que usaré. Serán clave en tu aprendizaje. En la descripción del video te dejo un enlace a mi canal de Telegram, donde encontrarás ejercicios para que pongas en práctica lo aprendido. Antes de comenzar, debes saber que este video está sistemáticamente organizado y consta de 3 partes. 1. Interfaz del programa. 2. Fundamentos y conceptos básicos. Y 3. Modelado de piezas, para que cualquier persona sin conocimientos previos pueda seguir este tutorial, o para personas que conocen el programa y necesitan refrescar ciertos conocimientos. Sin más, comencemos. Parte 1. Interfaz del programa. Cuando estamos iniciando el programa por primera vez se nos presenta esta pantalla, en la cual nos permite crear una pieza, ensamblaje o dibujo. Como estamos iniciando vamos a comenzar por pieza, más adelante nos adentraremos en ensamblajes. Otra opción para crear una pieza es dirigirnos a la parte derecha superior y seleccionamos nuevo. De igual manera se abrirá la ventana para crear una pieza, ensamblaje o dibujo. Seleccionamos pieza haciendo doble clic. El entorno de trabajo de SolidWorks puede resultar muy abrumador al ver tantas opciones. Pero no te preocupes, verás que con pocas operaciones realizarás piezas muy complejas. Voy a comenzar explicando rápidamente el entorno de trabajo. Por la parte derecha superior tenemos lo que es el asistente de búsqueda que nos permite acceder a la ayuda del programa. Recomiendo seleccionar en comandos, más adelante lo usaremos. A la izquierda tenemos la cinta de opciones igual que un programa de ofimática, como es rehacer, deshacer, imprimir, guardar, abrir, nuevo. Y si vamos un poco más a la izquierda, podemos ver que se despliegan más opciones como archivo, edición, ver, insertar, herramientas y ventana. En particular, a mí me resulta más cómodo que estas opciones estén visibles, por lo cual tildaré en el icono de tachuela para que no se oculten. En la parte de abajo se encuentra la cinta de operaciones que se emplea para crear y modificar piezas, ensambles o dibujos. Como podemos ver, el programa por defecto se encuentra cargado de complementos como marca, cuotas MVD, complementos de SolidWorks y MVD que no son necesarios por el momento, por lo cual procedo a desactivarlos. Para ello damos clic derecho en cualquier pestaña y seleccionamos pestañas y los destildamos. Todas estas pestañas se pueden activar en cualquier momento siguiendo el proceso inverso. Continuamos. En el lado derecho tenemos el gestor de diseño o árbol de operaciones que nos muestra el histórico de las operaciones realizadas en una pieza, ensamble o dibujo, y estas se muestran en orden de creación. Para que tengas una mejor idea de cómo funciona el gestor, voy a crear una pieza para ilustración. No te preocupes por entender cómo la creo, en breve abordaremos cómo crear una pieza. Creada la pieza, podemos ver que en el gestor de operaciones las operaciones más recientes se sitúan en la parte inferior, mientras que las más antiguas o las primeras están en la parte superior.
Todas estas operaciones pueden editarse ya que SolidWorks es un programa paramétrico. Más abajo tenemos tres pestañas que son Modelo, en donde creamos la pieza, Vistas 3D y Estudio de movimiento, que son simulaciones gráficas de movimiento para modelos de ensamble. Tal vez más adelante realice un tutorial con el complemento Motion para análisis de mecanismo. Seguido, tenemos lo que es la barra de estado que presenta información relacionada al croquis. Entre lo que más resalta es indicar cuando un croquis está totalmente definido. Esto lo abordaremos más adelante. Más a la derecha tenemos las unidades de medida con la cual estamos trabajando. En proyectos de ingeniería se trabaja con el sistema internacional, pero si el caso lo requiere podemos trabajar con el sistema inglés o cualquier otro. Subimos y tenemos el panel de tareas, en la cual tenemos varias pestañas, entre ellas la biblioteca de diseño que nos permite trabajar con las librerías de SolidWorks, también conocidas como Toolbox. Finalmente llegamos a la zona de gráficos, espacio en donde diseñaremos todo tipo de partes o piezas. Para poder orientar o mover las piezas en la zona de gráficos lo podemos realizar de la siguiente manera. Mantenemos presionado el botón central del mouse o ratón para girar en su propio eje. Para acercarnos o alejarnos, lo realizamos moviendo la rueda central del mouse o ratón de arriba hacia abajo o viceversa. Y para trasladar de un espacio a otro, mantenemos presionado Control más el botón central del mouse o ratón. De igual manera, en la parte superior tenemos una cinta de opciones que nos permite realizar lo siguiente comenzando de izquierda a derecha. Zoom para ajustar, útil cuando la pieza se aleja demasiado de la zona de trabajo. Zoom encuadre, que nos permite aplicar un zoom a una área en específico. Vista previa, permite visualizar una vista anterior. Vista de sección, permite visualizar la pieza en sección utilizando planos o caras. Orientación de vista. Nos permite cambiar la orientación de una vista. Dispone de 10 formas de visualizar el modelo en la zona gráfica: frontal, posterior, izquierdo, derecho, superior, inferior, isométrica, trimétrica, dimétrica y normal A. Puedes pulsar en cualquiera de ellas para visualizar el modelo con la orientación definida. Otra opción para cambiar de vista es dar clic derecho en la cinta de operaciones, barra de herramientas, vistas de estándar. Estilo de visualización. Aquí tenemos sombreado con aristas o caras duras o contornos marcados. Seguido, sombreado suavizado, que nos permite revisar la superficie en busca de caras duras, útil cuando las piezas van a ser impresas en 3D. Y los tres últimos estilos que nos permiten revisar el modelo de forma alámbrica, ya sea en estructura, líneas ocultas o sin líneas ocultas. Ocultar todos los tipos. En este apartado, entre los comandos más destacables se encuentra mostrar ejes temporales, que nos permite realizar revoluciones o matrices circulares. Continuamos con editar apariencia. Nos permite editar la apariencia del modelo aplicando color a todo el sólido o a una cara en específico.
Aplicar escena. Permite asignar un fondo visual al modelo. Finalmente tenemos configuraciones de vista. Tenemos con sombras, oclusión de ambiente, perspectiva y dibujo animado. Debemos tener en cuenta que estas configuraciones consumen más recursos del CPU, por lo cual solo me voy a quedar con el sombreado. Recomiendo que siempre trabajemos con atajos del teclado. Se trabaja mucho más rápido y el proceso se vuelve más fluido porque no tenemos que estar pendiente de ir a tocar cada botón que nos aleja del entorno de trabajo. A continuación, les presento los atajos usados en el entorno de trabajo. Para acceder a la orientación de vistas presionamos la barra espaciadora del teclado. Otra manera también es mantener presionado Control más la tecla 1 o 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8. Para alejarnos de la pieza presionamos la tecla Z. Y para acercarnos presionamos Shift más la tecla Z. Cuando estamos comenzando a usar el programa es muy común que las piezas se pierdan en la zona de gráficos. Para ello aplastamos la tecla F, que es el zoom para ajustar. O también mantenemos presionado Control más cualquier tecla del 1 al 7 que nos devuelve la pieza en la vista indicada. He concluido la introducción a la vista general del entorno de trabajo de SolidWorks, que es muy fundamental para que puedas encaminarte a un buen flujo de trabajo. Si gustas puedes pausar el video y revisar cada una de las pestañas que he comentado: cinta de opciones, cinta de operaciones, gestor de diseño, zoom, orientación de vista, estilo de visualización y demás. Para ello, en la descripción del video te dejo un enlace del archivo que he utilizado para que puedas practicar. Parte 2. Fundamentos y conceptos básicos. Como primer punto, debes saber que antes de crear cualquier modelo tridimensional es necesario definir un croquis en 2D, que luego se convertirá en un sólido mediante operaciones como extrusión, revolución, barrido o recubrimiento. Este proceso es clave, ya que un croquis bien definido asegura la precisión y calidad del diseño final. Para crear un modelo en SolidWorks, seguimos 4 pasos esenciales. 1. Seleccionar un plano de trabajo, que puede ser uno de los planos principales o la cara de una pieza existente. 2. Dibujar el croquis, utilizando herramientas básicas como líneas, círculos y rectángulos. 3. Definir el croquis, aplicando relaciones geométricas como coincidente, fusionar, paralela, horizontal, vertical, entre muchas más, además de acotar dimensiones y ángulos para restringir su movimiento. 4. Generar la operación 3D, transformando el croquis en un sólido mediante herramientas como extrusión o revolución. No es preciso seguir el mismo orden, sino que puede empezar en algunos casos por la selección de una herramienta de croquisar y posterior definir el plano de trabajo, o pulsar sobre un tipo de operación tridimensional, seleccionar un plano de trabajo y posterior croquisar el perfil bidimensional. Todo esto lo veremos más adelante. Comencemos comprendiendo qué es un plano de trabajo.
Es una superficie bidimensional donde se crean los croquis en 2D, que luego se utilizan para generar operaciones tridimensionales como extrusiones, revoluciones, barridos y recubrimientos. Por defecto, SolidWorks proporciona 3 planos principales en cada nueva pieza. Alzado, o también conocido como plano frontal, que es un término muy común en dibujo técnico. Planta o plano superior, vista lateral o plano derecho. Aquí te incluyo otra representación de los planos de trabajo de una manera más didáctica. Aunque los planos son infinitos, puede resultar más fácil pensar en ellos como si formaran una caja abierta conectados en el origen. Utilizando esta analogía, las caras interiores de la caja son los planos potenciales de croquis. Ahora nos dirigimos a los planos de trabajo. Podemos notar que al pasar el mouse sobre ellos, estos se muestran temporalmente, pero desaparecen cuando nos alejamos. Para hacerlos visibles de manera permanente, nos situamos sobre cada plano, hacemos clic izquierdo y seleccionamos el icono en forma de ojo que indica mostrar. Repetimos este procedimiento con los 3 planos principales. Una vez que todos los planos son visibles, puede que aún no los apreciemos claramente en la vista actual. Para solucionar esto, presionamos Control más la tecla 7 para cambiar a una vista isométrica, o giramos la cámara con el botón central del mouse. Para comprender mejor la orientación de cada plano de trabajo, crearé una pieza en cada uno de ellos. No te preocupes por el proceso de creación aún. Lo importante es que identifiques qué es un plano de trabajo y cómo influye en el modelado. Para evitar confusión, asignaré un color a la cara del sólido extruido en el plano de alzado, lo que nos permitirá visualizar desde qué plano fue construido. Repetiré este procedimiento con los demás planos. Como puedes observar, cada color representa un plano de trabajo diferente, indicando desde dónde se ha generado la pieza. En otras palabras, cada plano sirve como referencia para iniciar un croquis y definir la orientación del modelo. Además, es posible crear nuevos planos de trabajo según sea necesario, un tema que abordaré más adelante. En resumen, el plano de trabajo es el punto de partida para modelar cualquier pieza en SolidWorks. Recuerda, sin un plano no hay croquis y sin un croquis no hay modelo 3D. Ha llegado el momento de crear nuestro primer modelo en SolidWorks. Para ello, necesitamos iniciar un croquis y existen 3 formas de hacerlo. Opción 1. Seleccionamos un plano de trabajo. Vamos a la pestaña Croquis y hacemos clic en Croquis. Una vez dentro, podremos acceder a las herramientas de croquis. Estas las vamos a revisar a profundidad más adelante. Otra manera de realizar este procedimiento es seleccionar un plano y sin mover el mouse aparecerá una leyenda en la parte superior con la opción croquis. Hacemos clic y automáticamente estaremos dentro del croquis, listos para usar las herramientas disponibles. Revisemos la opción 2. Iniciamos seleccionando una herramienta de croquisado y luego seleccionamos el plano en el que se desea trabajar. Este método permite un acceso más dinámico al croquisado sin necesidad de seleccionar previamente un plano en el gestor de operaciones. Y la tercera opción, activar directamente una operación 3D como extrusión o revolución. Esto permite seleccionar un plano y dibujar el croquis inmediatamente, pero tiene la desventaja de limitar las opciones a solo extrusión y revolución. No es el método más recomendable, pero es útil conocerlo.
Mi flujo de trabajo personal se basa en la opción 1, plano, croquis y operación 3D, ya que considero que este método brinda mayor control y organización sobre el diseño. Con la idea de cómo iniciar un croquis y dentro de un plano de trabajo, vamos a adentrarnos en las herramientas de croquis, en donde encontraremos opciones como línea, círculo, spline, plano, rectángulo, arco, elipse, texto, ranura recta, polígono, redondeo de croquis, punto, entre muchas más. Algunas herramientas tienen un triángulo negro junto a su icono, lo que indica que disponen de más opciones. Además, si dejamos el cursor sobre cualquier herramienta, veremos una descripción de su función. Ahora vamos a comenzar con la herramienta más básica, la línea. Para ello, hacemos clic izquierdo sobre su icono y nos dirigimos a la zona de gráficos. Notaremos que aparecen dos ejes, horizontal X y vertical Y, los cuales podemos identificar gracias al indicador en la parte inferior izquierda. Estos ejes representan el origen del modelo de la pieza y su color rojo indica que están activos. Como buena práctica, es recomendable comenzar siempre en el origen, ya que esto facilita el ensamblaje en proyectos más complejos. Sin embargo, también es posible iniciar en cualquier otra parte del plano sin afectar la geometría de la pieza. Sigamos explorando el croquisado en SolidWorks. Ahora, para trazar una línea, hacemos clic con el botón izquierdo del ratón y movemos el cursor hasta la ubicación deseada. Mientras lo hacemos, veremos una vista preliminar de la línea siguiendo el movimiento del cursor como si fuera una banda elástica. Durante el croquisado, podemos crear líneas horizontales y verticales guiándonos por los símbolos de ayuda que aparecen en un cuadro amarillo con una línea negra en el centro. Para definir el segundo punto de la línea, simplemente hacemos clic nuevamente con el botón izquierdo del mouse en cualquier parte de la zona de gráficos. Y para finalizar el comando, tenemos 4 opciones. La primera, hacer clic izquierdo en la herramienta seleccionada anteriormente. Otra es, hacer clic derecho en la zona de gráficos y buscamos la opción seleccionar. Otra, presionar la tecla Escape del teclado. Y la última, es hacer doble clic izquierdo en cualquier parte de la zona de gráficos. Así que elige la opción que te resulte más cómoda y sigue practicando. Bien, ahora vamos a comenzar con un croquisado básico. Y una manera sencilla es utilizar líneas. A modo de ejemplo, crearemos un cubo de 50 milímetros. Para ello hacemos lo siguiente. Seleccionamos un plano, luego croquis, croquis y activamos la herramienta línea y partimos desde el origen. Al dibujar, observamos los símbolos de ayuda del cursor que nos guían. Y al cerrar el contorno, notamos que la región se torna más oscura, indicando que el polígono está cerrado correctamente. Aquí voy a hacer un paréntesis, para indicar que existen varios tipos de contornos en SolidWorks que es importante conocerlos. Contorno cerrado, como el que hemos creado. Contornos cerrados anidados, que son contornos dentro de otros, que voy a crear en este momento para que tengas una idea. Contorno abierto, que es un croquis que no se cierra completamente como el siguiente. Contornos incorrectamente cerrados, en donde las líneas no se unen correctamente. Contornos entrecruzados, en donde las líneas se cruzan erróneamente.
y contornos desarticulados, que se emplean en piezas multicuerpo. Este tipo de croquis lo veremos en futuros videos. Bueno, continuemos con el cubo. Borraré los demás contornos. Para ello los seleccionamos y pulsamos la tecla suprimir. Definido nuestro croquis, es momento de asignarle medidas utilizando la herramienta cuota inteligente. Para ello nos dirigimos a la pestaña croquis y seleccionamos cuota inteligente. Regresamos a la zona de gráficos y seleccionamos la línea horizontal que queremos acotar. Notamos que aparece una cuota con un valor predeterminado. Borramos y asignamos el valor de 50 milímetros para definir las dimensiones del cubo. Pero antes de asignarle la segunda cuota podemos notar que en la parte inferior derecha se encuentra la barra de estado del croquis, que indica que el croquis está insuficientemente definido. Para entender este mensaje debemos conocer que existen tres estados. Insuficientemente definido, como el de nuestro ejemplo, que indica que la definición del croquis es inadecuada, es decir, todavía no tiene asignado todas las cuotas o restricciones. Útil, porque muchas veces en las primeras etapas del proceso de diseño no hay suficiente información disponible para definir el croquis correctamente. Para reconocer este tipo de estado, el programa nos presenta la geometría en color azul de manera predeterminada. También tenemos el estado completamente definido, en donde las cuotas y restricciones han sido aplicadas correctamente en el croquis. Para ello asignamos el valor de 50 milímetros en la línea vertical. Podemos ver que el mensaje de la barra de estado ha cambiado y ahora la geometría es de color negro. Esto de manera predeterminada, que indica que está completamente definida. Como regla general, cuando una pieza se entrega para su fabricación, los croquis contenidos en ella deben estar completamente definidos. Y el último caso, cuando la geometría está definido en exceso. Aquí el croquis tiene cuotas duplicadas o relaciones en conflicto y no deben ser utilizadas hasta que sea reparado. La geometría definida en exceso es de color amarillo y con un mensaje en color rojo. Esto de manera predeterminada. Para generar este exceso, voy a acotar a una medida ya existente el valor de 50 milímetros. Y para eliminar este error, es necesario borrar las cuotas y las relaciones extrañas que están en conflicto. En versiones recientes de SolidWorks, si intentamos agregar una cuota sobre una ya existente, aparece una advertencia preguntando si queremos crear una cuota conducida, dimensión que no controla la geometría, sino que muestra un valor derivado y se representa en color gris. Seguimos con el diseño del cubo. Una vez cerrado el contorno y completamente definido, procedemos a crear una extrusión que utiliza el croquis 2D para crear una operación sólida en 3D. Para ello nos dirigimos a operaciones, extruir saliente base y observamos que el croquis cambia a una vista isométrica para una mayor referencia visual, útil cuando se trabaja con planos de fabricación. En el panel izquierdo podemos ver que se ha desplegado varias opciones. Nos dirigimos a dirección 1, profundidad y establecemos un valor de 50 milímetros. Y para confirmar la extrusión tenemos tres opciones. La primera, nos dirigimos a la parte superior y marcamos en el visto. La segunda, dirigirnos a la zona de gráficos y en la parte derecha superior marcar en el visto. Y la tercera, hacer clic derecho sobre cualquier zona de gráficos y buscamos el visto. Cualquier manera es válida. Listo, ya tenemos realizado nuestro primer diseño. Relaciones de croquisado. Antes de comenzar a realizar una pieza más compleja, es importante conocer las relaciones de croquisado. Estas son utilizadas para forzar un comportamiento en un elemento de croquis,
capturando así la intención del diseño. Algunas son automáticas y otras pueden ser agregadas según se necesiten. Para entenderlo de una mejor manera vamos a crear un croquis. Seguido nos dirigimos a herramientas de croquis, línea, luego vamos a la zona de gráficos y creamos una línea. Vemos que las relaciones automáticas son agregadas a medida que la geometría es croquisada. En nuestro caso nos muestra horizontal o vertical, pero para aquellas relaciones que no pueden ser agregadas automáticamente, existen herramientas para crear relaciones basadas en la geometría seleccionada. Para ello creamos una línea libre y vemos que en el lado izquierdo aparece un recuadro llamado Agregar relaciones. Seleccionamos horizontal y como vemos ya hemos creado una relación geométrica en la línea. Ahora creamos otra línea libre y a esta la vamos a hacer vertical realizando el mismo procedimiento. También podemos mover las líneas sobre la zona de gráficos y vemos que también mantienen su relación geométrica. Si queremos eliminar las relaciones de cada línea, existen dos maneras. La primera, seleccionamos la línea y en el panel izquierdo, en relaciones existentes, nos muestra las relaciones geométricas que tiene esa entidad. Y si la seleccionamos y damos clic derecho nos permite eliminarla. O presionamos directamente la tecla suprimir. Y si la línea tuviera más relaciones geométricas y quisiéramos eliminarlas todas, ponemos eliminar todo. Otra opción de eliminar una relación geométrica es situarnos directamente sobre la relación y presionamos la tecla suprimir. O hacemos clic derecho y seleccionamos eliminar. Ahora podemos ver que la línea se encuentra sin restricción geométrica. Tipos de relaciones geométricas en SolidWorks. Existen diversos tipos de relaciones geométricas que se pueden aplicar a un croquis, y cuáles de ellas son válidas dependerá de la combinación de geometría que nosotros hayamos creado. Para ello seleccionamos las dos líneas manteniendo presionado Control más clic izquierdo y luego soltamos. Vemos que en el lado izquierdo aparece un recuadro que indica agregar relaciones, con varias opciones que vamos a ir probando para identificar su función. Horizontal, vertical, colineal, perpendicular, paralelo, igual, fijar. Este no es un listado completo de todas las relaciones geométricas, ya que depende del tipo de geometría que estemos empleando. Otra selección puede ser eligiendo los puntos finales de la línea o una combinación de ambos elementos, y según la selección se dispone de un conjunto limitado de opciones. Esto lo iremos experimentando a medida que avancemos en el modelado. Cotas y su uso en croquisados. Finalmente vamos a abordar las cotas, que son otro modo de definir geometrías y capturar la intención del diseño. La ventaja de utilizar una cota reside en que la misma se utiliza tanto para visualizar el valor actual como para cambiarlo. Esta herramienta en SolidWorks se le conoce como cota inteligente, que determina el tipo apropiado de cuota basado en la geometría escogida, obteniendo una vista preliminar de la cota antes de crearla. Para entender esto, vamos por un ejemplo. Creamos una línea y nos dirigimos a la pestaña Croquis y seleccionamos Cota inteligente. Si seleccionamos la línea, el sistema creará una distancia con una vista preliminar de la cota. Damos clic izquierdo y aceptamos el valor. Mientras que si creamos otra línea y a esta la hacemos paralela a la primera y las acotamos, creará una cota lineal entre ellas.
O si creamos un vértice entre dos líneas y acotamos, obtendremos una cota de ángulo en donde la vista preliminar de la cota permite ver todas las opciones posibles moviendo simplemente el ratón después de realizar la selección, que puede ser un ángulo complementario o suplementario. Si creamos un círculo y acotamos, obtendremos una cota de diámetro, y esto se puede realizar con varias herramientas de croquisado como ranura. Pero en los casos en que la herramienta acota inteligente no sea lo suficientemente inteligente, podemos ajustar su ubicación o seleccionar puntos finales para modificar la medición. Para entender esto de una mejor manera, vamos a realizar un ejercicio creando un polígono con líneas y aplicando diferentes cotas. Parte 3. Modelado. Con las bases necesarias, es momento de realizar una pieza más elaborada. La figura será la siguiente. Comenzamos seleccionando el plano planta y realizamos el croquis con líneas en base a la referencia indicada. Podemos ver que la línea que sale del origen no es vertical. Procedemos a hacerla. Segundo, vemos que la línea vertical que se encuentra a la derecha es más grande que su paralela, por lo que lo hacemos más pequeña. Para ello seleccionamos el punto final de la línea y lo movemos hacia abajo. La punta también está muy larga. Procedemos a bajarla para que nos quede casi similar al plano del ejercicio. Ahora es momento de darle valores de cotas. Nos dirigimos a croquis, cota inteligente y damos los valores indicados. Para la primera línea, 4 unidades. Para la segunda línea, 1.375 unidades. Aquí podemos ver que si bien ponemos 1.375, el programa lo aproxima a 1.38. Esto se debe a la precisión de unidad que usa el programa, que es de centésimas, pero podemos configurarlo a la que nosotros necesitemos. Para ello, nos dirigimos a la pestaña del lado izquierdo, tolerancia, precisión y seleccionamos punto 3. Seguimos acotando. Vamos por la línea, que tiene una distancia entre puntos de 2.50. Notamos que cuando ponemos un valor de cota, la línea cambia de color a negro indicando que está definido. Ahora vamos por los ángulos, el primero de 100 y luego el de 135 grados. Al terminar de acotar, observamos que todas las líneas del polígono cambiaron de color a negro, indicando que el croquis está totalmente definido. Pero si aún no está seguro, una manera de comprobar es tratar de mover las líneas o los puntos manteniéndolos presionados con el clic izquierdo del mouse e intentar moverlos. Otra forma es observar la barra de estado, en donde indica que el croquis está totalmente definido. A modo de ejemplo, voy a borrar una cota y veremos cómo el estado del croquis cambia a insuficientemente definido y la línea cambia de color a azul. Y si movemos esta línea, vemos que efectivamente se puede mover de derecha a izquierda debido a que no existe una restricción geométrica o de medida. Y si eres observador, tal vez te surgió la pregunta: ¿por qué las líneas que están en el origen están en negro? La respuesta es sencilla. Cuando comenzamos desde el origen la pieza, el programa tiene la referencia de dónde inicia cada línea, pero no tiene su magnitud. Es por ello que si eliminamos la línea que le sigue, vemos que existe el punto en color azul indicando que le falta una relación geométrica o de magnitud. Y si le damos un valor, vemos cómo el color del punto cambia a negro. Ahora, ¿qué pasa si no iniciamos el croquis en el origen?
Pues observa, todas las líneas están en azul y esto se debe a lo mismo que te expliqué hace un momento. El programa no sabe en dónde inicia y termina cada línea. Una solución simple es fijar el punto inicial. Esto se lo hace seleccionando el punto y nos dirigimos a agregar relaciones y fijar. Ahora ya lo tienes, como si estuvieras trabajando desde el origen. Si no quieres fijar un punto de inicio, otra forma es dar coordenadas de referencia al punto inicial del croquis con respecto al origen del plano, como lo voy a hacer. Recuerda, siempre debes trabajar con un croquis totalmente definido. Voy a dejar el punto inicial del croquis coincidente con el origen, ya que es mi flujo de trabajo. Algo que también te puede generar duda es, ¿por qué no acotamos esta línea? Y la respuesta es que la cota de 4 unidades de la línea horizontal y el ángulo de 135 grados del vértice lo han definido. Pero si eliminamos cualquiera de ellas, podemos dar un valor a la línea vertical y el croquis de igual manera quedará definido. Nuevamente me doy atrás y ahora sí procedemos a extruir el croquis. Para ello nos vamos a operaciones, extruir saliente base, que en palabras simples es poner material o volumen a un plano 2D. En el panel izquierdo, en profundidad le damos un valor. Como el plano guía no nos indica un valor en específico, voy a poner 1 y aceptamos. Y así tenemos nuestra pieza modelada en 3D. Pero ¿qué pasa si la pieza que teníamos que realizar debía tener la siguiente vista isométrica? Y nosotros tenemos. ¿Borramos todo y hacemos de nuevo? No te preocupes, es un error muy común cuando recién empezamos a modelar piezas en 3D. Gracias a que SolidWorks es un programa paramétrico, podemos editar el plano base del croquis. Para ello nos dirigimos al gestor de diseño en la parte izquierda. En la primera operación le extendemos para ver el croquis. Seleccionamos con clic izquierdo y aparece un cuadro de diálogo. Seleccionamos editar plano de croquis. Nos abre la siguiente pantalla y en el lado derecho superior de la zona de gráficos extendemos el árbol de operaciones y nos dirigimos a planos y seleccionamos el plano que necesitemos. En nuestro caso alzado, y aceptamos. Ahora la orientación de la pieza está en relación al nuevo plano. Pero vemos que la figura está hacia abajo y no como queremos, hacia arriba. No desesperes. Si fuiste observador, notarás que cuando cambiamos de plano, este giró 90 grados respecto del otro plano y en sentido horario. Para que tengas una mejor visualización, dejaré los dos planos en mostrar. Con todo me hago hacia atrás y repito el proceso. Creo que ahora lo viste mejor, pues en base a ese principio, lo único que tenemos que hacer es intercambiar entre planos 2 veces más, y ya lo tendremos listo en la vista que necesitemos. Debemos tener claro un aspecto muy importante al momento de realizar un cambio de plano, y esto es, esta pieza, al tener una sola operación de extrusión, no generó ningún error de reconstrucción al realizar el cambio de plano, pero muchas veces, dependiendo del número de operaciones que tenga el diseño, puede generar un error de reconstrucción. Es por ello que es recomendable que cuando vayas a modelar una pieza grande y con muchas operaciones anidadas, al realizar la primera operación en 3D, te pongas en una vista isométrica para saber cómo va a quedar la pieza final. Y si no es la vista que deseas, cambiarla en base al procedimiento que acabamos de realizar. Como observaste, el croquisado es el primer paso para cualquier diseño en SolidWorks, y dominarlo es fundamental para crear modelos eficientes. Si quieres mejorar en el modelado 3D, practicar es la clave.
Antes de comenzar con el siguiente ejercicio, debemos saber qué es la intención del diseño. Esto es el modo en el que debe crearse y combinarse el modelo, tanto las relaciones entre las operaciones como la secuencia de su creación, que contribuyen a la intención del diseño. Es así que el primer análisis es elegir el mejor perfil, es decir, que cuando se extruya este perfil generará más del modelo que ninguna otra operación. Para ello, observa estos modelos de ejemplo para que tengas un punto de partida. Vamos a realizar la siguiente pieza, que contienen más operaciones. Como ya sabes las herramientas básicas, voy a ir un poco más rápido en este modelo. Y como expliqué hace un momento, voy a analizar el mejor perfil para que me genere la mayor cantidad del modelo. Suena un poco duro si estás comenzando, pero con práctica verás que poco a poco irán saliendo los modelos. Para este modelo usaré este perfil. Este perfil es adecuado, ya que con una sola extrusión tendremos casi el 75% del total de la pieza. Como segundo análisis es saber en qué plano trabajar, y esto depende intrínsecamente del perfil que hemos seleccionado, así que mi plano de trabajo será alzado. Finalmente, el plano de dibujo técnico nos indica que las medidas están en milímetros, así que lo configuramos. Nos dirigimos a la zona de gráficos y en la parte derecha inferior seleccionamos milímetros, gramos, segundos. Con estas consideraciones voy a comenzar a crear el croquis a partir del plano. Para ello seleccionamos el plano alzado, croquis, croquis, línea y comenzamos desde el origen. Comenzamos haciendo el contorno. No es necesario que nos salga bien de entrada, ya que después vamos a aplicar relaciones geométricas. Comenzamos con las líneas horizontales. Todas las que lo sean lo haremos, y de igual manera con las líneas verticales. Ya las tenemos. Ahora vamos a darles dimensiones según el plano de dibujo técnico. Para ello, nos dirigimos a acota inteligente y acotamos según lo indicado. Vemos que conforme acotamos el croquis se desproporciona. Esto lo corregimos tirando de los puntos hasta acercarnos nuevamente al modelo inicial y seguimos acotando. Hemos terminado de acotar y vemos que el croquis está completamente definido. Con ello está listo para su extrusión. Nos dirigimos a la cinta de operaciones, extruir saliente base que convierte un elemento 2D en 3D. O en palabras simples, vamos a agregar material. Vemos que el croquis pasa a una vista isométrica para tener una referencia de la profundidad. En el recuadro, dirección 1, en profundidad le damos el valor de 50 y visto. Ahora ya tenemos una figura en el espacio tridimensional. Ahora vamos a crear las perforaciones que se encuentran en los extremos. Para ello existen dos maneras. La primera es partir de un plano de referencia existente como alzado, planta o vista lateral y que atraviese la figura. Nos pasamos a una vista isométrica y observamos que el plano planta atraviesa la figura en la zona que nos interesa, es decir, sobre ese plano debemos trabajar. Entonces creamos un croquis en ese plano. Seleccionamos círculo,
y nos dirigimos a la pieza y dibujamos. Seguido, acotamos las ubicaciones y los diámetros de los círculos que indican 20 milímetros según el plano de dibujo técnico. Voy a comenzar con uno de ellos. Y para el segundo círculo tenemos dos opciones. La primera, acotamos el segundo círculo también con 20 milímetros y estaría listo. Y la segunda es, borramos la cuota del segundo círculo y damos clic izquierdo en el primer círculo. Y con control sostenido seleccionamos el segundo círculo y soltamos. Vemos que en el panel izquierdo, en el recuadro agregar relaciones tenemos algunas opciones. Necesitamos que los dos círculos sean iguales. Entonces seleccionamos el icono de igual y damos en el visto. Y ahora vemos que los dos círculos son iguales. Para verificar esta relación vamos a dar un valor de 30 milímetros haciendo doble clic en la cota y visto. Vemos que los dos círculos cambian su medida. Regresamos al valor indicado de 20 milímetros y continuamos. Ahora, si giramos la pieza con el botón central del mouse, vemos que el croquis se encuentra en la parte inferior, con la cual estamos listos para realizar los orificios. Para ello, nos dirigimos a Operaciones, Extruir corte o de manera simple, quitar material. Vemos que el programa realiza una previsualización de la operación, pero en sentido contrario a la de la pieza. Para cambiar la dirección, nos dirigimos al recuadro Dirección y seleccionamos Invertir dirección, que tiene el icono de flechas, y vemos que ahora la operación atraviesa la pieza. Otra opción a este paso es, si nos acercamos a la zona de gráficos, vemos que existe una flecha en la mitad de la operación, y si nos acercamos a la punta, la flecha cambia de color, con la cual si mantenemos presionado con clic izquierdo y la movemos podemos dar profundidad y sentido. Entonces procedo a subirla hasta que atraviese la pieza y la suelto. Y para aceptar le doy clic derecho como indica el icono, o seleccionamos el visto y ya tendríamos las perforaciones. Para la segunda manera de realizar las perforaciones, voy a borrar la operación que acabé de realizar del árbol de operación. Me sitúo sobre la operación, clic derecho y seleccionamos eliminar, o seleccionamos y presionamos la tecla suprimir. Nos quedará el croquis y realizamos el mismo procedimiento. Ahora vamos por el método, el cual es crear un plano de referencia a partir de una cara plana del modelo. Para ello, nos situamos sobre la cara en donde queremos realizar el orificio. Luego, croquis, croquis y seleccionamos círculo. Y si giramos el modelo, podemos ver que el croquis se encuentra sobre la cara indicada. Ahora procedemos a acotar. Ahora nos dirigimos a Operaciones, Extruir corte y realizamos el proceso anterior. Para el segundo orificio, el proceso es el mismo. Voy a continuar con el orificio central. Ya sabes los dos métodos para crear el plano.
así que elige con el que mejor te acomodes. En particular, a mí me gusta trabajar con el segundo método, ya que sé dónde exactamente comienza el plano. En el plano de dibujo técnico, vemos que el círculo se encuentra centrado, y como cota tenemos solo el diámetro. Con esta información, nos ponemos en la vista normal al plano y ubicamos el círculo. Para centrar el círculo, una manera sencilla es usar líneas de referencia o de construcción como lo denomina SolidWorks. Para ello, seleccionamos línea y nos dirigimos a la arista. Y si lo dejamos seleccionado por un momento, vemos que se nos pinta en la arista un cuadro de color amarillo indicando su mitad. Y desde ese punto trazamos una línea al centro del círculo. Y este proceso lo hacemos con la otra arista. Una vez unidas las líneas al centro del círculo, para poder centrar el círculo, debemos poner las líneas en horizontal y vertical, agregando relaciones geométricas. Las líneas creadas se encuentran totalmente definidas por su color negro, pero como fueron necesarias solo para ubicar el círculo y no representan una figura como tal, las pasamos a líneas de construcción. Para ello, las seleccionamos y en el panel izquierdo, en opciones, las marcamos para construcción y visto. Y vemos que la apariencia de las líneas ahora son entrecortadas. Finalmente acotamos el diámetro del círculo con el valor de 30 milímetros. Al acotar, vemos que el círculo también pasa a un contorno negro. Pero, ¿qué pasa si borramos las líneas de construcción? Lo que imaginaste. El contorno del círculo pasa a un color azul indicando que el croquis está insuficientemente definido. Y si lo movemos, podemos ver que se encuentra libre en cualquier dirección. Aquí aprovecho para indicar otra manera de centrar el círculo, que es acotándolo como lo realizamos en las perforaciones anteriores, por lo que debemos saber la medida de la mitad de las dos aristas. Para ello, nos dirigimos al recuadro derecho superior en asistente de búsqueda que lo configuramos anteriormente y tipeamos medir. Vemos que se nos despliega un icono en forma de flexómetro. Esta herramienta mide cualquier magnitud del modelo, pero antes de explicarte este comando, quiero indicar lo potente de este asistente de búsqueda, ya que aparte de encontrar el comando que necesitamos, también nos da su ubicación. Basta con dar clic en el ojo que está a su derecha y el asistente nos indicará su ubicación de forma muy didáctica. Este asistente es súper útil cuando estamos aprendiendo a modelar, ya que si vienes de algún otro programa CAD, algunos comandos como extrusión, revolución, matriz y más se nos hacen muy familiar, lo cual con solo escribir en el asistente de búsqueda el comando, el programa nos indicará su ubicación. En particular a mí me resulta muy útil, ya que cuando comencé con este programa yo venía de usar AutoCAD y no podía recordar la ubicación de las operaciones. Así que siempre usaba este asistente para poder localizar lo que necesitaba. E incluso hoy lo uso para medir, porque para ser sincero, no sé en dónde se encuentra en la cinta de operaciones. Además, reconoce palabras clave como divide, que es un comando de AutoCAD, pero SolidWorks lo reconoce como segmento. Así que cuando lo necesito, lo busco como divide y SolidWorks lo interpreta. Te recomiendo que practiques con este asistente para que puedas seguir avanzando. Con este paréntesis, continuamos con el ejercicio. Procedemos a medir la primera arista y nos indica que tiene 40 milímetros. Como necesitamos que el círculo se ubique en la mitad, el valor a acotar sería 40 milímetros dividido para 2, pero no es necesario realizar esta operación matemática por separado, ya que SolidWorks reconoce cualquier operación matemática que pongamos en el cuadro de asignación de la medida. Simplemente ponemos el valor original y lo dividimos para 2. Incluso puedes ingresar otras unidades de medida, y SolidWorks realizará el cálculo correspondiente y lo transformará al sistema de medidas que estamos trabajando.
Probemos ingresando una medida de 3/8 de pulgada y dividiéndolo para 2. Y vemos que la respuesta que nos da está en milímetros, un dato útil que debes tener en cuenta. Seguimos. Ahora medimos la otra arista y con el valor indicado también lo dividimos para 2 y listo. Ahora ya podemos realizar la operación extruir corte, o en palabras simples quitar material. Vamos a operaciones, extruir corte, damos la profundidad y si queremos que la operación realice un corte justo a la pieza, realizamos el mismo procedimiento anterior. Medimos su altura y el valor indicado le asignamos a profundidad. Como parte final vamos a realizar el último corte. Para ello creamos un croquis en la cara frontal de la pieza donde va a estar localizado el corte y realizamos el contorno. Ahora procedemos a acotarlo con las medidas indicadas, que es 15 milímetros de alto por 20 milímetros de ancho y centrado. Ahora procedemos a realizar la operación extruir corte y con la flecha le damos una profundidad aproximada teniendo en cuenta que se debe cortar todo el contorno del círculo y aceptamos. Ahora, si nos ponemos en una vista isométrica, veremos que la pieza creada es igual a la del plano de dibujo técnico. Con esto hemos concluido este ejercicio y si tienes dudas déjame en los comentarios. Vamos por la siguiente pieza. La misma tiene más detalle. El perfil del cual partiremos será el siguiente y trabajaremos en el plano vista lateral y las unidades serán en milímetros. Comencemos. Creamos un plano, luego croquis, croquis, línea en el origen y trazamos. Luego arco 3 puntos y trazamos. Regresamos a línea y continuamos. Finalmente terminamos con arco 3 puntos y procedemos a dar las relaciones geométricas. Ahora debemos centrar la línea superior con la línea inferior, ya que la pieza es simétrica vista desde el perfil que estamos trabajando. Para ello, trazamos una línea que una cada punto medio de las dos líneas horizontales. Existen más métodos, pero como estamos iniciando con líneas, va muy bien con esta práctica. A la línea la ponemos con relación geométrica vertical y para construcción. Ahora vamos a acotar cada línea según el plano de dibujo técnico. Debemos notar que estas dos líneas deben estar a la misma altura una de otra. Para ello, seleccionamos las dos líneas y agregamos la relación geométrica colineal e igual. Si no quieres utilizar esta relación geométrica, también puedes acotar la otra línea, pero te recomiendo comenzar a utilizar relaciones geométricas para tener un croquis más simplificado y limpio. Además que te permite realizar cambios en el croquis de manera más rápida. El mismo procedimiento vamos a realizar con las líneas que unen los semicírculos. Acotamos el primer semicírculo y para el segundo aplicamos una relación geométrica de igual. Y para la línea que une el semicírculo y la línea, aplicamos tangente.
Podemos ver que el croquis está completamente definido. Entonces vamos a operaciones, extruir saliente y le damos un valor de profundidad de 90 milímetros y aceptamos. Ahora vamos a realizar las perforaciones que atraviesan la pieza. Comenzamos con el círculo central. Para ello nos ubicamos en esta cara y creamos el croquis. Seleccionamos círculo, lo situamos y acotamos con un valor de 20 milímetros. Ahora debemos situar el círculo según el plano de dibujo técnico. Para ello utilizamos el método de líneas. Posterior, estas las pasaremos para construcción. Con esto podemos realizar extruir corte. Le vamos a dar pasado, aunque también puedes utilizar la herramienta medir para saber el valor exacto, aunque no tiene relevancia en este ejercicio. Ahora vamos a realizar el corte en esta parte. Para ello, creamos un croquis a partir de esta cara y seleccionamos la operación rectángulo y acotamos. Luego extruimos el corte y visto. Ahora vamos a crear la siguiente perforación con el proceso cara, plano, croquis, croquis, círculo, acotar y ubicar. Procedemos a extruir el corte y visto. Ahora nos toca realizar la perforación en forma de triángulo que está ubicada en la parte frontal, con el mismo procedimiento: cara, plano, croquis, croquis, triángulo, acotar y ubicar. Seguido, procedemos a extruir corte, pero vemos que el corte no atraviesa la perforación de atrás. Entonces, vamos a darle una medida hasta el final de esta pared. Para ello utilizamos el comando medir. Tenemos un valor de 58 milímetros, valor que le asignamos en profundidad y visto. Existen otros métodos en vez de usar el valor medido, pero lo veremos en otros videos. Como parte final, vamos a realizar el corte de 30 grados que se encuentra en esta cara. Para ello, nos situamos en el plano alzado y realizamos el mismo proceso. Plano, croquis, croquis y con líneas creamos un triángulo y acotamos. Seguido, procedemos a extruir corte, pero notamos que una parte de la pieza no se corta. Para ello, nos dirigimos al panel izquierdo y marcamos en dirección 2 y vemos que ya se pinta esa zona. Otra opción es en la zona de gráficos mover la flecha y al hacerlo se marca automáticamente la dirección 2. Una vez que confirmemos que la zona de corte abarca toda la pieza, ponemos en visto. El paso final es dar un redondeo en las aristas según indica el plano de dibujo técnico. Para ello, vamos a operaciones, redondeo y la seleccionamos. En radio ponemos el valor de 3 milímetros. Para apreciar esta operación antes de aceptar, debemos tildar vista preliminar completa. Con líneas en amarillo nos indica su visualización. Ponemos aceptar y con esto hemos terminado esta pieza. Y si tienes dudas, déjame en los comentarios. Vamos a aumentar la dificultad con la siguiente pieza. Aquí vamos a aprender comandos como convertir entidades, equidistanciar entidades, recortar entidades y simetría. Bueno, sin más, comencemos.
El perfil que vamos a usar es el siguiente. Trabajaremos en un plano alzado y para la simetría la profundidad será hasta la línea azul. Pero, ¿qué es simetría? En palabras simples, es cuando una parte de la pieza es exactamente igual con relación a un centro, un eje o un plano. Por favor, analiza nuevamente el perfil y concluye tú mismo. Comenzamos con plano alzado, croquis, croquis, línea y dibujamos el contorno. Ahora acotamos, teniendo en cuenta que su ancho de 80 milímetros lo vamos a dividir para 2, así como su valor de 50 milímetros, su espesor de 10 milímetros y su profundidad de 160 milímetros. Esto por el concepto de simetría. Pero si te resultó confuso esta explicación, no te preocupes, conforme avancemos con la pieza lo vas a ir entendiendo. Ahora vamos a realizar el corte del círculo central. Para ello, creamos un croquis en esta cara, acotamos y extruir corte por todo. Seguido, vamos a crear un plano en esta cara y calcamos el círculo que realizamos hace un momento. Para ello, abrimos la operación anterior y seleccionamos mostrar el croquis. Luego nos dirigimos a croquis, convertir entidades y seleccionamos el círculo. Ahora ya tenemos el perfil del círculo. Vamos a darle espesor. Para ello vamos al comando equidistanciar entidades y seleccionamos el círculo. Y en el panel izquierdo damos un valor de 10 milímetros y visto. Y para delimitar la zona que nos interesa, vamos a agregar líneas. Luego nos dirigimos a croquis, recortar entidades y en el panel izquierdo nos fijamos que esté en recorte inteligente y con clic izquierdo presionado arrastramos el cursor por las entidades que queremos borrar. Para realizar esta operación es necesario que las líneas se entrecrucen. Procedemos a extruir con un valor de 40 milímetros dividido para 2. Ahora procedemos a delimitar el cuadrado de 30 milímetros que nos indica el plano de dibujo técnico. Para ello, en esta cara creamos un croquis y calcamos el contorno de la cara con el comando convertir entidades y delimitamos la zona que nos interesa con líneas. Recortamos lo que no necesitamos con el comando recortar entidades y así obtener el perfil que nos interesa.
Ahora procedemos a realizar extruir corte. Aquí existen dos maneras. La primera, podemos darle un valor de 5 milímetros según indique el plano de dibujo técnico y listo. O si damos clic al lado de las flechas se nos despliegan varias opciones. Entre ellas tenemos hasta la superficie y la seleccionamos. Ahora seleccionamos la cara del círculo y visto. Vemos cómo el corte se realiza hasta esa cara. Como pudiste ver, existen más opciones. Está en ti revisar cada una de ellas. Vamos a continuar realizando el círculo de la parte superior. Para ello, nos situamos sobre esa cara y realizamos el croquis y acotamos. Recuerda, la medida de 30 milímetros entre centros es la mitad. Ahora vamos a proceder con el comando extruir corte. Vemos que el comando anterior se quedó activado. Vamos a aprovechar esta opción para darle el valor de profundidad que requerimos. Para ello, seleccionamos su otra cara y visto. Continuamos con los orificios de la parte inferior, con el mismo procedimiento que acabamos de realizar. Ahora vamos a realizar el corte del centro. Recuerda que la medida de 22 milímetros la debemos dividir para 2 y sumarle 8 milímetros del radio. Seguido, vamos a generar los redondeados de las esquinas exteriores con un radio de 16 milímetros. Y este mismo proceso lo realizaremos con la esquina interior, pero con un radio de 8 milímetros. En este punto del modelado, lo único que nos hace falta es crear la simetría. Para ello seleccionamos esta cara, nos vamos a operaciones, simetría y la seleccionamos. En el recuadro del lado izquierdo nos dirigimos a sólidos para hacer simetría, seleccionamos la pieza y visto. Como vemos ya tenemos creada la mitad de la pieza y para crear la otra mitad realizamos el mismo procedimiento. Con esto hemos concluido esta práctica. Finalmente vamos a realizar la última figura con más detalles. Como hemos visto anteriormente con los demás planos de dibujo técnico, voy a resaltar el perfil con el cual voy a comenzar. Seleccionamos el plano vista lateral y realizamos el perfil inicial con líneas.
Seguido acotamos en base a las medidas del plano de dibujo técnico. Y extruimos 80 milímetros, con la cual ya tenemos el contorno inicial. Procedemos a realizar un corte en esta cara para seguir aproximándonos al diseño. Para ello, seleccionamos la cara y creamos un croquis con las medidas del plano de dibujo técnico. Totalmente definido el croquis, nos vamos a operaciones, extruir corte y seleccionamos el área que deseamos cortar y aplicamos la operación por todo el sólido. Ahora en esta cara vamos a crear un croquis, seguido un círculo y este debe ser colineal con el contorno exterior. También vamos a crear otro círculo en el centro del primer círculo con un diámetro de 18 milímetros. Seguido procedemos a extruir con un valor de 30 milímetros. Pero si giramos la pieza, vemos que el orificio no la atraviesa. Pero según el plano de dibujo técnico se sobreentiende que el orificio es pasante, por lo que vamos a crearlo. Para ello, creamos un croquis en esta cara, luego un círculo y le indicamos que sea colineal con este contorno. Y procedemos con extruir corte por todo y aceptamos. Ahora procedemos a crear esta parte. Para ello creamos un nuevo croquis desde esta cara y creamos un rectángulo según las medidas indicadas. Y extruimos 40 milímetros. Ahora creamos el eje que atraviesa el rectángulo. Para ello, creamos un círculo en esta cara con las medidas indicadas. Extruimos 50 milímetros y aceptamos. Existen otras opciones para la extrusión que acabamos de realizar. Para conocerlas, damos clic derecho sobre la operación realizada y seleccionamos Editar operación. En el cuadro de dirección 1, desplegamos la pestaña y vemos que tenemos más opciones.
Para este caso, seleccionamos hasta el vértice y para poder apreciar esta operación, la flecha la retrocedemos para que nos permita visualizar lo que vamos a realizar. Volvemos a seleccionar hasta el vértice y nos acercamos al vértice donde queremos que termine la operación y aceptamos. Como podemos ver, esta opción es muy útil. Te invito a revisar las demás opciones que son muy interesantes y que ayudan a tener un mejor flujo de trabajo. A continuación, voy a crear el orificio pasante del eje. Nos situamos en esta cara, creamos un croquis, luego círculo, buscamos el centro de la circunferencia y acotamos. Y seguido, extruir corte por todo y listo. Ahora vamos a realizar el corte rectangular. Creamos un plano en la cara que nos interesa, dibujamos el rectángulo con líneas o directamente con su operación y acotamos. Realizamos extruir corte por todo y listo. Ahora nos enfocamos en crear esta ceja tipo triángulo. Nos situamos en la cara donde vamos a trabajar y creamos un plano. Seguido, dibujamos la figura en forma de trapecio. Como el trapecio es simétrico, ponemos una línea de referencia y la acotamos a 10 milímetros según el plano de dibujo técnico. La línea superior no va a ser acotada, ya que no influye en el diseño, pero sí la vamos a fijar para que no quede flotando. También debemos tener en cuenta que la línea de simetría debe ser coincidente con la perforación del eje, por lo que la vamos a ubicar por medio de una línea de construcción y con relación geométrica vertical. Seguido procedemos a extruir 8 milímetros y quedaría listo. Ahora nos vamos a enfocar en crear esta parte. Creamos un plano de trabajo en esta cara y formamos las figuras geométricas con líneas y círculos. Aplicamos relaciones geométricas y seguido acotamos. Definido el croquis, procedemos a realizar extruir corte y por todo. Y como paso final, vamos a realizar los redondeados que nos indica el plano de dibujo técnico en toda la figura, cuyo valor es de 5 milímetros.
Con este ejercicio hemos llegado al final de este tutorial de introducción a SolidWorks. Ahora tienes las bases necesarias para comenzar a modelar piezas a nivel básico. En la descripción del video encontrarás un enlace a mi canal de Telegram donde compartiré más ejercicios para que sigas practicando y consolidando lo aprendido. Si este video te ha sido útil y te gustaría una segunda parte con operaciones intermedias como matrices lineales y circulares, nervios, vaciados, recubrimientos y muchos más, házmelo saber en los comentarios. Tu opinión es clave para seguir creando contenido que te ayude a mejorar. Nos vemos en el próximo video.